Shalom a la audiencia de Teshuva.tv, aquí su servidora Lisa Velázquez en otro segmento del programa Caminando en Obediencia. Esta vez estaremos hablando o continuando, mejor dicho, la serie de estudios de el templo revelado en la creación, el perfil de la familia. En esta ocasión vamos a estar desglosando el tema de la estabilidad y estructura ordenada del cosmos. La primera parte de este estudio, que estaremos hablando acerca de el concepto de la cosmología desde el punto de vista del antiguo Medio Oriente. Espero que usted se esté beneficiando de esta serie de estudios que estamos compartiendo a través de Shuba.tv, y pues si quiere conectarse o quiere seguir beneficiándose de esta serie de estudios, yo les invito a que por favor se mantengan en contacto, ingresen a Teshuva, la página de www.teshuva.tv, para más información acerca de cómo usted puede ser una persona que puede ayudarnos a nosotros para que este ministerio continúe hacia adelante. Así que vamos a comenzar con el estudio. Como les dije, es la estabilidad y la estructura de el cosmos ordenado, y vamos a hablar acerca de los elementos del cielo, la tierra y el mar. Y quisiera que me acompañase a la escritura, que usted que me está viendo busque su Biblia, y voy a ponerle en la pantalla el versículo que quiero discutir con ustedes, y se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 104, y vamos a estar leyendo los versículos 3, 5 y 6, que dice: Tú extiendes los cielos como una cortina, quien cubre sus cámaras con agua, hace de las nubes tu carruaje y anda sobre las alas del viento. Tú estableciste la tierra en sus cimientos seguros para nunca ser movida. Hiciste que el abismo la cubriera como un vestido, las aguas estaban sobre las montañas. Y luego pasamos al Salmo 24, los versículos 1 y 2, que dice: La tierra es de Yahweh con todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él establece sus fundamentos en los mares y los afianza sobre los ríos. Tomando estos dos versículos de premisa para comenzar el estudio de hoy, queremos desglosar el mensaje detrás de la cosmología y cosmología, que son dos términos que vamos a definir en este estudio. Y el mensaje y el convenio que contiene las escrituras trasciende la cultura. Sin embargo, la forma de este mensaje y el convenio está ligado a la cultura. Y usted me preguntará por qué. Y esto es porque las escrituras están escritas para nosotros, mas no fueron escritas a nosotros, sino a una audiencia en específico. Así que la definición de los términos están determinados culturalmente. No podemos separar la cultura del antiguo Medio Oriente del contexto de las escrituras. Y pasando a esto, quisiera entonces continuar con la cosmovisión conceptual y el entorno cognitivo de la cosmología antigua. Así que vamos aquí a comenzar a definir estos dos términos de la cosmología y la cosmología. Y según el Anchor Bible Dictionary, el término se refiere como la teoría y el saber sobre el origen y la estructura del universo. Estos son términos cuya etimología siguen siendo útiles para definirlos con el fin de discutir su lugar en el pensamiento bíblico. El primer elemento en ambas palabras es obviamente la misma palabra griega que se encuentra detrás del lenguaje cosmos, y por lo tanto se refiere a todo el universo como una entidad organizada. Así que una cosmología, que es cosmos, y genia significa nacimiento. Por lo tanto, es una descripción generalmente en forma de cuento mitológico sobre la génesis
o el nacimiento del universo estructurado. Una cosmología, que es cosmos más logia, significa reporte, y es un plano o es un mapa en el sentido más amplio del universo como un lugar comprensible y significativo. Ocasionalmente, los estudiosos han mantenido que es importante establecer una separación entre estos dos términos. Una separación entre la cosmogonía, por un lado, que es un recuento mítico de eventos originales que produjeron un universo ordenado, y la cosmología, por otro lado, como una especulación sobre el significado y el valor del universo en el sentido más general e incluso en ausencia de cualquier mención de eventos originarios. Y aunque tal división terminológica puede ser útil para discutir religiones no bíblicas, el hecho es que en lugar de casi todo pensamiento cosmológico en la Biblia y en los escritos del primer siglo o el Nuevo Testamento, como comúnmente se le conoce, está descrita en textos cosmogónicos. Por lo tanto, los dos términos se han usado tradicionalmente de manera intercambiable en discusiones dentro de los círculos del judaísmo y el cristianismo primitivo. Así que la concepción hebrea del universo difiere radicalmente de otras cosmologías en el antiguo Medio Oriente. Mientras que las culturas o civilizaciones egipcias, mesopotámica y cananea trataron de explicar la estructura y el funcionamiento de términos en cuanto a sus deidades que personificaron la naturaleza, el Tanaj habla de una sola deidad que está separada del universo. Mientras que estas civilizaciones paganas y antiguas buscaban especulativamente elementos que ordenaran el universo, la mentalidad hebrea presenta una fuerza externa que crea y sostiene continuamente el cosmos. Así que la antigua cosmología descansa sobre la creencia única de un solo Dios, creador del universo, y que es soberano sobre su funcionamiento. En otras palabras, podríamos entonces describir el cosmos como un sistema complejo y ordenado, como nuestro universo, el opuesto al caos. El universo considerado como un sistema ordenado. Con respecto a la evidencia bíblica, se ha notado que no hay una sola palabra en el hebreo bíblico que tenga el peso llevado por la palabra griega cosmos. Así que la noción de que el universo es una totalidad racionalmente comprensible es que se encuentra con frecuencia en el pensamiento griego y que ya presenta mediante el uso del término cosmos. El uso postbíblico de la palabra hebrea antigua eterno, olam, conlleva connotaciones similares como olamis y otras expresiones que son igualmente limitadas. Por ende, necesitamos entonces comprender la geografía cósmica del mundo antiguo, como ellos veían la cosmología cósmica. Según esta base, podemos avanzar hacia la realización de que Génesis, el cual no se trata de orígenes de la sustancia material, sino de los orígenes de la función del cosmos, ordenado como el macro templo del Eterno. Y todas las naciones en la antigua sociedad o en las civilizaciones antiguas tenían una mentalidad gráfica de sus templos cósmicos. Todas las culturas creían que había una condición de precreación y no la funcionalidad caracterizada por el agua y la oscuridad, que se remediaba mediante actos creativos que asignan fuentes al dar nombres, separar y llevar el orden funcional al cosmos. Entonces, para que tengamos una idea de cómo ellos veían o interpretaban la cosmología, quiero presentarles esta gráfica en la pantalla para que usted tenga una idea
esta lámina probablemente muchos de ustedes pues las han visto en otros estudios con otros maestros, pero aquí podemos ver que el tercer cielo o los cielos de los cielos era lo que para ellos era el reino de las deidades o de los dioses. El segundo cielo lo consideraban como el mar primordial, donde también se manifestaba el caos. En el firmamento, que es el primer cielo, habían ventanas celestiales. Luego pasamos al mundo de la tierra, y debajo de la tierra, lo que en hebreo se considera como Sheol, o el mundo de los muertos, como también las fuentes de la profundidad. Y ellos pensaban que el universo o la geografía cósmica estaba sostenida por pilares del cielo. Para que tengamos una idea de cómo los antiguos tenían una mentalidad de cómo veían estas cosas, porque es muy importante para nosotros comprender. Así que en el Tanaj sabemos que el Eterno no tiene necesidades y enfoca la funcionalidad alrededor de las personas. En otros estudios habíamos desglosado de que las culturas, por ejemplo, la Sumeria y el Imperio Hitita, pues ellos como eran culturas paganas que adoraban a una multitud de deidades, cada deidad tenía su templo o su espacio sagrado. Entonces, pues, vimos en el estudio anterior cómo era que en estos espacios sagrados necesitaban un sinnúmero de personal de que se encargara de atender a las deidades. Por ende, estos templos o estos sigurar se edificaban en lugares altos que servían de conexión entre el cielo y la tierra. En contraste con lo que el Tanaj nos muestra acerca del Dios y único, verdadero y soberano Rey del universo. Vemos que veremos una evidencia creciente cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 1. Y en consecuencia podemos descubrir que la funcionalidad no puede existir sin las personas en la imagen. En Génesis las personas no se habían colocado sino hasta el sexto día, pero la funcionalidad se establece teniendo en cuenta sus necesidades y su situación. En otras palabras, lo que podemos deducir es que antes de la creación del ser humano, ya Dios había creado el propósito de todos sus alrededores y la función para entonces crear un lugar habitable para poder Adán y Eva en ese lugar y ejercieran su función. Y esto lo podemos ver cuando vemos el relato de la creación en Génesis con la expresión que el mismo Eterno Dios dijo cuando cada vez que creaba algo decía, y esto fue bueno. Por tanto, no podemos ahora podemos pasar al concepto mitológico de la creación. ¿Y por qué mitológico de la creación? Porque queremos nosotros enfatizar la importancia de ver el pensamiento de los antiguos en conexión con la creación. Así que, definiendo lo que es mitología, para los que no saben, la mitología es un conjunto de mitos relativamente cohesionados. Relatos que forman parte de una determinada religión o cultura, y también se les denomina a los discursos, narraciones o expresiones culturales de origen sagrado, que trabalenguas, y que posteriormente fueron secularizados y tratados como discursos relativos a una cultura en específico o una época en específica o una serie de creencias de carácter imaginario. Así que los mitos son relatos basados en tradición, en leyendas, creados para explicar el universo, el origen del mundo, fenómenos naturales y cualquier cosa que no haya una explicación simple. Por lo tanto, no todos los mitos tienen por qué tener un propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de los mitos están relacionados con una fuerza natural o deidad, pero muchos son simplemente historias y leyendas que han sido transmitidas oralmente de generación en generación.
Sin embargo, el mundo de la mitología está muy alejado de la vida moderna y secular del día de hoy, ya que los conceptos mitológicos representan a deidades como personajes principales en relatos donde se destacaban con sabiduría, conocimiento y comprensión de la creación del universo y el régimen de los cielos arriba y de las aguas revueltas abajo. Pero no podemos irnos muy lejos de la realidad, ya que la gran mayoría de las películas que Hollywood está presentando en cuanto a superhéroes, todas tienen un background de la mitología, presentándolos a ellos como personajes, como deidades. En el mundo del antiguo Medio Oriente está lleno de historias mitológicas de la creación que son muy similares a la historia de la creación que está en la Biblia. Y estos mitos y cósmicos y leyendas son imitaciones del registro bíblico original. Por lo tanto, el cosmos significa un universo o un sistema bien ordenado. Y el templo cósmico, según el pensamiento de los antiguos, era el centro del mundo ordenado. Así era que ellos lo veían. Y el trono de Dios en el centro del universo representaba o representa su espacio sagrado. Y el trono en el interior del templo representa al Creador que ha triunfado y que fue entronizado en su santuario sobre las inundaciones que había sometido. Cuando nosotros vamos a la Biblia y, por ejemplo, leemos el libro de Éxodos o leemos los libros proféticos, podemos hacer una conexión de expresiones de las cuales muchas veces a nosotros, en nuestra mentalidad occidental, se nos hace difícil comprender, como por ejemplo cuando Moisés sube al monte para ratificar el pacto entre el Eterno y la nación de Israel. Vemos como él, junto con 70 ancianos, Aarón y sus hijos, pudieron ver un pavimento de piedras de zafiro. Y cuando nosotros leemos en los libros proféticos, como en la visión que tuvo el profeta Ezequiel, el mismo profeta describe como una bóveda que estaba sobre sus cabezas y había un trono que lucía como zafiro. Y sobre él, sobre el trono, había una persona que no podía describir su aspecto. Entonces, cuando nosotros leemos esto en la Biblia, no podemos hacer la conexión con el pensamiento de los antiguos sin haber estudiado estos temas. Por tanto, un templo construido en el mundo antiguo era para que la deidad pudiese tener un centro gubernamental. El templo era la residencia y el palacio de sus dioses. Es como, podríamos compararlo como la Casa Blanca aquí en esta nación de Estados Unidos, que es el centro de autoridad y control. Y es donde tiene el lugar del trabajo el presidente de los Estados Unidos para dirigir esta nación. Y entonces cuando se elige a un nuevo presidente para instalarse en la Casa Blanca, no es para irse a relajar, sino más bien cuando él se instala utilizando la terminología de los conceptos del antiguo Medio Oriente, es como si tomara descanso o se instalase para entonces él poder establecerse en este puesto tan importante por la cual fue elegido, para así ejercer y tener un lugar que pueda llamar un cuartel general o una sala de control. Igualmente, cuando una deidad descansaba en el templo, significaba que estaba tomando el control o el mando, que estaba subiendo a su trono para asumir el lugar que le corresponde y para tomar su función propia. Así que cuando nosotros pensamos en la estabilidad del cosmos, pudiéramos decir que el reino de Elohim, su templo y el cosmos trajeron estabilidad y una estructura ordenada que por sí solo el Eterno gobierna. El patrón y la construcción de su templo cósmicos fueron diseñados para preservar la santidad de su espacio. La selección del espacio sagrado
se determinó mediante un oráculo divino, y esto lo podemos corroborar con la Biblia en Éxodo capítulo 24, cuando el Eterno se le revela a Moisés y le pide a Moisés que hable con el pueblo de Israel para que cogiesen y construyesen un tabernáculo o un templo, o sea, un espacio sagrado donde él pudiese morar. Ciertos lugares tenían un estatus especial porque se les caracterizaba como portales a través del cual las deidades atravesaban entre el cielo y la tierra. Y esto lo pudimos ver cuando nosotros estuvimos estudiando la enseñanza en cuanto al sueño de Jacob. La visión o el sueño que él tuvo con la escalera que estaba del cielo a la tierra era este portal o conexión, específicamente cuando describe el libro de Génesis, que ángeles subían y bajaban, dando así una imagen de un templo en función. Por ejemplo, la misma Biblia tiene un lenguaje muy peculiar que está hablando acerca del trono en los cielos como su lugar de descanso. Y esto se los voy a poner en la pantalla para que usted pues pueda ver los versículos y usted mismo los pueda corroborar, los pueda buscar en su propia edición de la Biblia, porque de esto se trata, estamos estudiando. El Salmo 11:4 dice: Yahweh está en su templo Kadosh. Yahweh, su trono está en el cielo. Sus ojos miran sobre el pobre, sus pestañas prueban a los hijos de los hombres. El Salmo 103:19 expresa: Yahweh ha establecido su trono en el cielo y su reino soberano está sobre todo. Isaías 66:1, perdón. El cielo es mi trono, dice Yahweh, y la tierra el estrado para mis pies. Hebreos 8:1 y 2. Aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos tal Cohen Gadol como ha sido descrito, y él sí se sienta a la mano derecha del Hagedullah, el trono de la majestad, en el cielo. Allí sirve en el lugar Makon Kadosh, esto es, el verdadero tabernáculo de reunión, el cual fue erigido por Yahweh y no por seres humanos. Según vemos aquí en las escrituras, podemos ver que en cada versículo que nosotros acabamos de darle lectura, el escritor expresa cómo es que el mismo Padre Celestial declara por su propia boca dónde está establecido su trono y qué es lo que él considera su trono y quién está sentado a la mano derecha allá en el trono celestial. Podemos ver aquí el mismo patrón de la enseñanza, conectándolo con el lugar de descanso. La estabilidad del cosmos también, como vimos en la gráfica que les mostré ahorita, vemos el firmamento, lo que en hebreo se conoce como el raquía. Cuando vamos al libro de Génesis, este fue creado en el segundo día. Fue el portal entre los dos mundos. Esta es la creencia del Olam Hasé, que es este mundo o el mundo físico que podemos ver y palpar, y el Olam Haba, que es el mundo por venir, o lo que nosotros podemos considerar el mundo fuera del tiempo y espacio, representados respectivamente por la tierra y el cielo, el punto de conexión. El firmamento es la cortina o velo colocado sobre o entre los dos mundos para mantenerlos separados hasta que la creación fuese restaurada. Así que separaba las aguas masculinas de arriba con las aguas femeninas inferiores, que según la tradición se resistieron primero al Eterno, pero finalmente fueron vencidas. Y esto lo podemos, este lenguaje está en la Biblia cuando nosotros leemos el relato del diluvio en los días de Noé. Por ejemplo, hablando de las aguas del caos en el diluvio, quiero citarle el libro Man and Temple in Jewish Myth and Ritual del autor R. Patai en la página 62,
él explica lo siguiente: en el principio, es decir, antes de la creación, el mundo era más que agua en el agua. Entonces fue cuando Dios separó a los dos tipos de agua una de la otra, confinando la mitad de ellas al firmamento y la mitad de ellas hacia el mar. La tierra entonces funcionó de la misma manera que el firmamento, ya que era el portal entre el cielo y el mar. Los antiguos consideraban la tierra como una bandeja plana en forma de disco flotando en el agua, del cielo arriba y debajo de los mares. En el pensamiento del antiguo Medio Oriente, un dios guerrero se engrandecía hasta superar los mares. Y para ellos el abismo era agua, que era una metáfora de los poderes del caos, la destrucción del mundo ordenado y a última instancia la misma muerte. Esta idea aparece en casi todas las historias de la creación en el antiguo Medio Oriente. Así que una vez derrotado el caos, estas deidades de estas civilizaciones antiguas construían templos terrenales en la primera planta seca que aparecía. La tierra seca entonces se convirtió en el montículo primordial, o por decirlo así, la plataforma o incluso hasta una montaña sobre la cual se podía construir un templo. Así que la casa de Yahweh, por ejemplo, que fue erigida en el monte Moriah, en la piedra de fundación que representa la masa seca, creada por el abismo de agua. Y los sabios describen que este lugar es como un eje del mundo del cual toda la vida saldría. Debajo del altar habían unos ejes que conducían al abismo sobre el cual se colocó la primera piedra. Cuando nosotros vamos al libro de Revelación, por ejemplo, Revelación 21:1, y nosotros leemos: entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, pues el cielo viejo pasó y la tierra vieja pasó y el mar ya no estaba allí. Está describiendo una batalla cósmica que se libra al final de los tiempos, que es comparada a la batalla entre Dios contra las aguas de la creación. Así que los mares habían llegado a representar el dominio del enemigo, y la literatura antigua coincide con este pensamiento. Por tanto, en el libro de Revelación vemos que el antimesías se describe como una bestia de 7 cabezas que sale precisamente de un cuerpo de agua, del mar. No solo es derrotado, pero al final el mar ya no es. Y para derrotar el dominio del mar, es necesario derrotar las aguas inferiores o las aguas del caos. Y a lo largo de la Biblia, el dominio de Yahweh sobre los mares es un tema dominante. Lo que pasa es que muchas veces leemos las escrituras y no nos damos cuenta de estas expresiones porque no nos dedicamos a estudiar el pensamiento de los antiguos en cuanto a la cosmología y cosmología y la geografía cósmica. Por ejemplo, cuando leemos la historia de Noé, vamos a ver el diluvio y las aguas, el cruce del Mar Rojo de los hijos de Israel, Yeshua caminando sobre el agua y calmando los mares tormentosos. Así que una vez que la victoria estaba asegurada, se erigía un templo y se dedicaban a través de ceremonias. Y este es un patrón o el tema central de la Biblia. Este es el lenguaje del templo a través de toda la escritura. Una vez que nosotros comprendemos ¿cómo puedo explicarlo? Una vez que nosotros estudiamos este lenguaje y nos los aprendemos, cada vez que vamos a leer la escritura vamos a identificar esta clase de lenguaje. Así que para culminar con este estudio, les quiero presentar esta lámina que está hablando precisamente acerca del dominio de las aguas. Como les dije ahorita, Yeshua calmando las aguas tormentosas, Moisés, cuando el Padre le da el privilegio de abrir las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiese cruzar en seco, y en los días de Noé, cómo es que todas las aguas se unieron para destruir a una civilización inicua,
Pero sin embargo, Noé y su familia fueron personas que fueron redimidas a través de el caos. Yo espero, sinceramente, que el mensaje de este estudio haya sido claro y conciso. Me despido de ustedes, más no sin antes recordarles que por favor pueden contactarse conmigo a través de Teshua.tv o a través de Facebook, buscarme por Lisa Velázquez y pueden mandarme un mensaje. Y con gusto, pues yo les haré, sacaré el tiempo y le enviaré la respuesta. Gracias otra vez por estar conectados a Teshua.tv y no se olvide de pasar y conectarse, ingresar a la página web para que así usted pueda ser de bendición, para que este ministerio continúe en el aire y podamos seguir alcanzando a miles de personas hispanohablantes. Específicamente, traer estudios que estén explicando el contexto del antiguo Medio Oriente, un área que el cuerpo del Mesías verdaderamente necesita estudiar, al igual que el tema del templo. Así que me despido de ustedes. Esta es su servidora Lisa Velázquez con otro segmento de Caminando en Obediencia, pero continúe pegadito a Teshua, puesto que esta serie continúa. Nos veremos y será hasta la próxima. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom.